Hola, saludos cordiales y bienvenidos una vez más a este vuestro canal de dieta, ejercicio, entrenamiento y en definitiva de todo lo que tiene que ver con el culturismo natural, aunque a veces ya sabéis que no. Y oye, que no. ¿Por qué? Pues porque me da la gana. Así de sencillo. Y como habéis visto, además, hoy vamos a tratar un tema muy calentito, que es la reciente moción de censura del profesor Ramón Tamames. Pero voy a contar lo que a mí me ha gustado, porque para lo demás ya tenéis muchos vídeos, muchos artículos de cosas negativas, de insultos, de cosas que no me parecen adecuadas. Pero bueno, yo en este vídeo os voy a contar lo que me ha gustado. Antes de nada, quiero decir que hay una vinculación personal, evidentemente. La primera de ellas es que yo estudié con Moncho Tamames, al cual le mandamos un fuerte abrazo, con el cual estudié en el Liceo Francés de Madrid, y bueno, pues la verdad es que siempre me cayó muy bien, porque en esa época además su padre estaba en el Partido Comunista de España, y recuerdo lo que supuso la victoria de Felipe González en 1982 para, bueno, aquella España que salía de una dictadura. Y eso, pues lo hablamos en alguna que otra ocasión, Moncho y yo, y también recuerdo una frase que me dijo acerca de, bueno, el Liceo Francés de Madrid. Nosotros estudiábamos en ese colegio donde, bueno, aprendimos muchas cosas, y él, pues una de sus frases que me dijo por aquel entonces es que le encantaba ir al liceo porque cada día aprendía una cosa nueva. Y eso es fundamental para luego rendir intelectualmente. Aprender para rendir, aprender para rendir. Y eso es lo que he hecho yo desde entonces. Siempre aprender para rendir. Bueno, esa vinculación por un lado, y otra, pues Juan Velarde, otro de los grandes economistas que ha dado este país, que era maestro de Ramón Tamames y que, bueno, pues amigo personal, ya que, bueno, pues era del pueblo, del concejo de Salas, donde nació mi abuelo. Y cuando yo escribí el primer libro sobre mi abuelo, pues él me ayudó bastante, y eso es un recuerdo que yo siempre tendré en mi interior de la gran generosidad que siempre mostró Juan Velarde con un servidor. Chapó. Y la verdad es que Ramón Tamames en cierto modo me recuerda mucho a Juan Velarde. Bueno, vamos a ir al grano porque no quiero enrollarme mucho más. Lo que más me gustó de esta moción de censura es el sentido del humor de Ramón Tamames. Así es como hay que afrontar las sesiones parlamentarias, con sentido del humor, con sentido también de la educación, del respeto y del saber escuchar al, digamos, adversario político en esta moción de censura, porque eso se ha perdido. Ahora no se escuchan, ahora se insultan, se gritan, o sea, una auténtica vergüenza. Y Ramón Tamames nos vino a recordar cómo hay que tratarse en el Congreso de los Diputados. Porque, como bien dijo, esto es una casa para hablar, señores, para hablar. Y si encima lo haces con ingenio y con gracia, pues mucho mejor. Así que por ese sentido, yo me quito el sombrero. Además, en un momento determinado, cuando Pedro Sánchez salió ahí con su soflama de 1 hora y 40 minutos, Ramón Tamames se lo echa en cara y más o menos le viene a decir: vamos a ver, presidente, que lleva usted 1 hora y 40 minutos. En 1 hora y 40 minutos Isaac Asimov explicó el origen de la República Romana y el desarrollo del Imperio Romano. Es que, qué razón tenía Ramón Tamames. Lo que se puede hacer en 1 hora y 40 minutos, y este hombre lo único que hizo fue soltarnos un tocho y no responder a las preguntas que había hecho Ramón Tamames. Entre ellas, una fundamental,
que es, ¿qué pasa con el Sáhara? ¿Por qué de la noche a la mañana el gobierno español cambia su política acerca de este asunto? Pues nada, no contestaron, no dijeron absolutamente nada, ni los unos ni los otros. Tomen ustedes nota. ¿Vale? Luego otra de las cosas que, bueno, también me gustaron mucho fue, mejor dicho, fueron sus aportaciones. Él recortó su discurso porque, claro, se dio cuenta que no iba a estar como el presidente 1 hora y 40 minutos ahí soltando todas sus propuestas, pero sí hizo unas muy interesantes. La primera de ellas es abogar por una agricultura diferente a la que tenemos ahora, que la han hundido. O sea, la agricultura española la han hundido por los intereses, ya sabemos de quién. De esos que Pedro Sánchez llevaba el pin aquí bien gordo, ¿eh? De esos lobbies que lo único que hacen es hundir la agricultura para que así, bueno, pues fracase, digamos, el producto nacional y puedan vender los de estos lobbies. Así es la realidad. Y Ramón Tamames expuso como solución usar el plan agrícola de Jovellanos, nada más y nada menos, ¿eh? Primero hay que saber quién era Jovellanos, que eso también en el Congreso de los Diputados estoy convencido que muy pocos saben quién fue. Y eso pues ya dice mucho de la erudición de Ramón Tamames, y eso me gustó. O sea, para explicar cosas, pues citar a personas que han hecho cosas importantes en este país. Otras de las cosas que también le dio mucha importancia Ramón Tamames fue el tema de, digamos, crear una política verdadera y real contra los incendios. Esta, digamos, masacre que estamos teniendo todos los años de incendios y que no se hace absolutamente nada, o muy poco. Y bueno, pues también ahí explicó lo que hay que hacer para controlar ese aspecto que es muy importante. Pues otra de las cosas que dijo, contradiciendo además a todos los medios de comunicación de este país, en su mayoría, salvo honrosas excepciones, que nos han dicho que la guerra de Ucrania era culpa exclusivamente de Putin, pues llega Ramón Tamames y dice que la guerra de Ucrania es culpa de Estados Unidos. Ese tenía que haber sido el titular al día siguiente. Ramón Tamames dice que la guerra de Ucrania es culpa de Estados Unidos y que Europa, en este caso particular, la está piciando porque en lugar de abogar por lo que tendría que hacer, que es por la paz, luchar por la paz, está subvencionando la guerra. Es más, también Ramón Tamames criticó el envío de armas españolas a Ucrania. Eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. ¿Qué pintamos nosotros allí en Ucrania? ¿Qué beneficios nos aporta estar allí con armamento, dar armamento al señor Zelensky? Pues ninguno, o sea, no se nos ha perdido absolutamente nada allí. Pues muy bien, Ramón Tamames en ese aspecto, y además criticando la política que está llevando la Unión Europea. No quiero hablar, porque ya sabéis cuál es mi pensamiento en esto del conflicto de Ucrania. Más cosas que, bueno, me parecieron interesantes. Algunas de ellas no las comparto totalmente, y sí me gustaría hacer un pequeño inciso y un pequeño matiz, que es sobre, bueno, habló de Raymond Carr, un escritor e historiador anglosajón, especialista en la Guerra Civil Española, que, bueno, yo creo que se confundió de escritor, porque, lo que vino a decir es que, bueno, según Raymond Carr, que yo creo que no era Raymond Carr, porque yo no se lo he leído nunca
remoncarse a otros autores, y es que estos otros autores vienen a decir que el comienzo de la Guerra Civil Española pues fue con la Revolución de Asturias de 1934, ¿no? Yo ahí no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo porque creo que fue mucho antes. Hay pruebas evidentes de que nada más proclamarse la Segunda República, que fue en 1931, ya hay intentos de golpes de Estado para derrocar a la República. Es decir, ya digamos que desde un primer momento se está, digamos, que provocando esos golpes de Estado contra la República, que lo normal es que cuando haya un golpe de Estado pueda devengar en una guerra civil, como así ocurrió. Y ese para mí es el origen de la guerra civil. Evidentemente, bueno, que cada uno luego puede tener su opinión y demás, pero bueno, ese es mi matiz importante. También quiero recalcar que en otro momento determinado, Ramón Tamames, para, bueno, también explicar un poco lo que fue la Guerra Civil Española, que evidentemente nadie pone en duda que todos, tanto el bando franquista como el bando republicano, pues cometieron barbaridades, como se suele hacer en toda la guerra, por cierto, pues también para, bueno, explicar un poco lo que fue ese periodo, citó a Hugh Thomas, otro gran autor. Ese sí que es un autor con el que estoy totalmente de acuerdo, o casi totalmente de acuerdo, y que tiene un libro que precisamente es ese, La Guerra Civil Española, que es muy recomendable para entender bien lo que es todo aquel proceso histórico. ¿Qué más me gustó de las citas que hizo Ramón Tamames? Pues bueno, Marcelino Camacho. Cito a Marcelino Camacho. Y claro, citar a Marcelino Camacho es citar a un sindicalista de verdad, no lo que hay ahora. Marcelino Camacho. Un hombre que abogaba por un sindicalismo totalmente diferente a lo que ha devengado. Él estaba en contra de los liberados, para que os hagáis una idea. Él decía que el sindicalismo tenía que ser vocacional y que había que hacerlo en las horas libres. Y que aquel que no lo hiciera en las horas libres, pues que no podía hacer sindicalismo. Bueno, pues se cargaron a Marcelino Camacho y se cargaron al sindicalismo. Así es la realidad. Así que reivindicar a Marcelino Camacho es reivindicar el sindicalismo de verdad. ¿Vale? Tomen ustedes nota. Tomad nota. ¿Qué más? Bueno, pues citó también a Winston Churchill, lo cual también me pareció muy acertado. A Pío Baroja, bueno, Pío Baroja fue muy interesante porque además, bueno, pues él le conoció personalmente y claro, contar esas cosas, sus experiencias vitales para explicar lo que es la problemática del País Vasco es enriquecedor. Es decir, madre mía, mire usted, ¿qué me está usted contando? Que yo conocía a Pío Baroja y sobre Pío Baroja, ¿qué me va usted a decir? ¿No? Pues eso es un poco lo que a mí me gustó de Ramón Tamames, ¿no? Dio una lección, digamos, magistral, quizá no quiso profundizar en muchas cuestiones programáticas porque él sabía de antemano que esta moción de censura pues iba a perderla, pero sí quiso decir ciertas cosas importantes para que la gente, bueno, pues tomase nota y escuchase verdades como templos. Al igual que para explicar con una sola palabra, imagínense, hay que ser genio y figura, para solucionar un problema que tiene este país con la separación de poderes, su solución es una sola palabra, Montesquieu. Que no sabes quién es Montesquieu, búscalo en Google, para que sepas de la calidad del personaje que estamos hablando. ¿Cuántos políticos en la actualidad, hoy en el Congreso de los Diputados, hablan para solucionar cualquier problema de Montesquieu? Pues nadie. Me gustó también mucho. Me gustó también mucho
pues que para explicar otra serie de cuestiones citase unos versos de Antonio Machado, muy importante, uno de nuestros grandes poetas que, bueno, pues estuvo en la Guerra Civil Española apoyando a la Segunda República y que es también muy interesante recordarle. Yo creo que así a grosso modo, aunque puede que se me quede alguna cosa en el tintero, pues quería decir estas cosas que a mí sí que me gustaron y que me parecen importantes decirlas porque casi nadie las está comentando. O sea, parece que han visto otra moción de censura. Y es que los medios de comunicación hoy en día, pues nada, es propaganda, 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 y lo que de verdad hay que decir, pues se lo callan, manipulan, tergiversan, y es la realidad. Por eso es muy importante que tengamos la oportunidad de que personas que tienen un bagaje como Ramón Tamames, la gente dice, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Vamos a ver, señores. Ramón Tamames estuvo en la cárcel en el año 1956, si la memoria no me falla, por defender la democracia y las libertades en plena dictadura. Es decir, era antifranquista cuando había que ser antifranquista y se jugó la vida por ello. Y por eso se le tendría que haber recibido todos en pie y con un aplauso. Porque están ahí gracias a hombres como Ramón Tamames. Como es algo que ha visto mucha gente por televisión, que ha subido la audiencia además de la televisión, pues supongo que mucha gente habrá cogido buena nota para hacer una buena reflexión de muchas cosas y decidir qué es lo que vamos a hacer con nuestros políticos en las próximas elecciones. Yo estoy reflexionando y a ver qué hago. Pero bueno, de eso hablaremos en otros vídeos. Eso sí, me voy a despedir ya y os voy a decir unas cuantas cosas que no son otras que no pain, no gain, no croissant, porque también es muy importante comer bien, ¿no? No mojar pan, Jai Gila de Miguel Gila. Uy, cómo me hubiese gustado que el humorista Miguel Gila también en su día se le hubiese dado una oportunidad para haber hablado en el Congreso de los Diputados, porque tenía también un bagaje detrás muy, pero que muy interesante. Bueno, Jai Miguel Gila y Jai Ramón Tamames. Yo siempre me quedo con lo positivo de las cosas y tengo que reconocer que a mí Ramón Tamames me gustó y por eso pues digo Jai Ramón Tamames. Que dure muchos años porque así podremos disfrutar de su erudición. Saludos cordiales.